Quizás has escuchado uno de los términos más poderosos de la metafísica, que es el universo mental. Cuando comprendemos esto, pero además aprendemos cómo ponerlo en práctica, realmente comenzamos a ver cosas fabulosas en nuestra vida. Y eso es uno de los puntos más importantes de comenzar a practicar cómo utilizar nuestra mente. El universo es una creación mental. Pero vamos a ver cómo todo esto nos puede ayudar en nuestra vida para manifestar una abundancia, amor, energía, seguridad propia realmente poderosa. Así que vamos allá. Como siempre te digo, no creas nada de esto, siempre cuestiónalo y verifícalo por ti a través de la práctica. La práctica es lo más importante. Lo invisible se hace visible a través de hacerlo, de la práctica. La espiritualidad es realmente fantástica, recuérdalo, pero necesita de nuestra práctica, de nuestra acción. ¿Ok? Mi nombre es John Escobar y aquí vamos a hablar cómo podemos observar los obstáculos, todo lo que pareciera muy negativo y llevarnos al próximo nivel. Nos está impulsando al próximo nivel. Y el autoconocimiento, por supuesto, es parte de todo eso. Conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Eso se decía en el templo de Delfos hace muchísimo tiempo. Y una de las cosas que a mí más me ha ayudado es comprender cómo funcionan los principios universales, cómo funciona la energía, cómo funciona la vibración. Porque yo siempre fui una persona que habló muchísimo sobre la mente, sobre las emociones, pero había una parte más profunda, que es la parte del alma, de la espiritualidad. Y todas las cosas me llevaron a ese punto. Me llevaron a ese punto, ¿por qué? Porque de alguna manera puedo controlar la mente, puedo controlar las emociones, pero no sabía cómo lo hacía, porque lo estaba haciendo de ese mismo lugar. Estaba tratando de controlar la materia desde la materia, como dice el doctor Joe Dispenza. Ahora mira esto. Cuando leí un libro que se llama El Kybalión, que es de la sabiduría ancestral egipcia de Hermes Trismegisto, el primer gran axioma universal se llama así: el universo es mental. Ahora, ¿qué significa que el universo sea mental? Significa que es una creación interna, que es una creación. Todo se crea dos veces, se crea primero adentro y luego se ve manifestado afuera. ¿Por qué es tan importante entender los pensamientos? ¿Por qué es tan importante entender cómo funcionan tus creencias internas? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que no voy a poder crear un video como este, entonces esa creencia, ese pensamiento es una imagen mental y entonces voy a procrastinar. En vez de hacerlo, de grabarlo, de entrar a la acción, lo que voy a hacer es que me voy a detener, porque voy a decir, claro, no, yo no creo que pueda, ¿qué voy a decir? Se me va a trabar todo, no voy a poder llegar. Y entonces, toda esa energía mental dice, no te preocupes. Nuestra mente subconsciente, porque la mente está dividida en dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente, y hay otra parte más que es la mente supraconsciente o la mente superconsciente, que es donde está el campo de infinitas posibilidades. Entonces, si yo digo, sí, no puedo, no podría hacer este video. ¿Tiene sentido? Por eso es tan importante entender nuestros propios pensamientos. Cuando vienen pensamientos que son, ¿qué es un pensamiento? Una imagen mental. Mira esto, no te imagines un elefante rosado. No te imagines un elefante rosado, no te lo imagines. ¿Qué ocurre? Te lo imaginas, ¿verdad? Entonces, te imaginas el elefante rosado. ¿Qué es eso? Una imagen mental. ¿Dónde está? ¿Está dentro aquí? ¿O está en alguna parte de acá? La mente engloba absolutamente todo. Como decía Jung, el inconsciente colectivo. Es como que estamos conectados a diferentes frecuencias. Y esto, Jacobo Grinberg, un gran psicofisiólogo, él era un psicólogo mexicano, profesor de la Universidad Autónoma de México, que desapareció en extrañas condiciones. Él estaba tratando de confirmar una teoría que era que se podía contactar un cerebro con otro cerebro. Él iba a estar en México y la otra persona, o en Estados Unidos y la otra persona en India, iban a contactarse. Ya había hecho varios estudios sobre eso. ¿Por qué? Porque él decía que nuestra mente, nuestro cerebro, digamos, tiene la capacidad de conectarse a otras frecuencias, a otros niveles de conciencia. Entonces imagínate los niveles de conciencia
como franjas. Y entonces nosotros estamos acá y digamos que todo esto es mente. Y cuando una persona tiene una creencia, por ejemplo, de que es un pensamiento, una imagen, una palabra interna de el mundo es terrible, solo observa esto, ¿qué imágenes se vienen? Eso no quiere decir que no exista, claro que existe, existe en un nivel de conciencia, digamos que existe en este nivel de conciencia. El mundo es terrible, el mundo es malo, la gente está cada vez peor, el mundo está cada vez peor, todo, ok. Si yo tengo ese pensamiento que es invisible, que está dentro de mí, por eso está la física, que es lo que nosotros podemos ver y tocar, y está la metafísica, que nosotros no podemos ver ni tocar, pero es energía de alta frecuencia. Esto es energía, esto es energía, esto es energía, tu cuerpo es energía, vibrando a diferentes frecuencias. La mente, los pensamientos, las imágenes mentales están vibrando a otra frecuencia. Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento y no se da cuenta, entonces uno se conecta a ese nivel y lo que ocurre es que comienza a verlo en su realidad, ¿sí? Es muy loco, pero es así. Si yo tengo el pensamiento, una imagen mental de hay un montón de oportunidades en la vida, hay un montón de oportunidades. Esa frecuencia, ese pensamiento es de alta o de baja frecuencia. ¿Qué crees tú? Digamos que hay energías de baja frecuencia y energías de alta frecuencia. Digamos que yo digo, la vida es fabulosa. La vida está llena de oportunidades. La vida está llena de cosas geniales. Como dice mi gran maestro Anthony Robbins, cuando tú entiendes esto, lo haces por inteligencia. Una persona que es inteligente, que aprende cómo utilizar esto, dice, bueno, si yo quiero manifestar, ver, crear en mi realidad algo fabuloso, una gran relación, energía, cosas materiales, dinero, abundancia, lo que sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Utilizo mi mente entendiendo que el universo es mental, es una creación mental de imágenes, de frecuencias, de pensamientos. Y entonces digo, la vida es fabulosa, ahí está llena de oportunidades. Adivina qué pasa si yo hago eso. Lo que ocurre es que mi energía sube, o sea, subo mi nivel de frecuencia, de conciencia. Por eso una persona que tiene pensamientos positivos puede elevar su frecuencia y puede conectar con mejores imágenes internas, y como es adentro, es afuera, en la pantalla. ¿Sí? O sea, como es adentro, se va a ver reflejado afuera. Si yo, por ejemplo, comienzo a pensar en pobreza, no me va a alcanzar, no voy a tener, no lo voy a lograr, hay poco, no alcanza para todos, si yo tengo, le voy a quitar a otro y eso es malo, el dinero es malo, todo eso me hace vibrar una frecuencia más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a crear en mi realidad. Por eso cuando tú hablas con una persona y conversamos con personas que dicen, oye, pero el mundo es tan malo así. Claro, esas cosas ocurren en esos niveles de frecuencia, pero cuando tú comienzas a elevar tu nivel de frecuencia, ¿a través de qué? De observar tus pensamientos. No eres tus pensamientos, tú tienes pensamientos. Y entonces observas, ¿de dónde viene todo eso? Hay dos opciones. Una, tú la ves. Hay una que es psicológica y otra que es espiritual. Una que es psicológica nos dice que nosotros hemos venido libres de absolutamente todo y llegamos, por ejemplo, a nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro entorno, en el lugar donde nosotros llegamos a vivir, y entonces ahí ellos, a través de sus creencias limitantes, por ejemplo, el dinero no alcanza para todo, el dinero no crece de los árboles, es difícil tener, las relaciones son terribles, las personas son malas, etc., llenaron nuestra mente subconsciente de todas esas creencias y quedaron dentro de nosotros. Esa es una visión, y entonces hay que ir para atrás a observar mamá, papá, nuestra infancia, nuestra vida, qué fue lo que hicieron para poder ver por qué están esos bloqueos dentro de nosotros. Esa es una, y es fantástica, tú puedes elegir, libre albedrío, no hay ningún problema. Ahora hay otra que es espiritual, que dice que nuestra alma viene ya con todos esos bloqueos, con todas esas cargas, con todo ese equipaje espiritual. Y antes de llegar aquí, elige el entorno que va a ser que pueda despertar todo eso. ¿Cuál es la mejor? A mí,
la que más me resuena es la espiritual. La otra la comprendo y es fantástica también, pero la espiritual me hace todo el sentido del mundo, y eso lo vi en una de las tradiciones o la sabiduría más importante que es la Kabbalah para mí, que engloba muchísimas cosas, ¿no? Y es que, imagínate esto, si yo tengo conflictos en el mundo externo, es porque tengo en mi interior niveles de frecuencia de pensamientos, de creencias muy arraigados que me hacen conectar con esa realidad. No es que esa realidad no exista, existe a niveles de frecuencia diferentes. El doctor David Hawking, en un libro que se llama El poder contra la fuerza, habla de los niveles de conciencia, desde los más bajos hasta los más elevados, donde estaba Krishna, Buda, Jesús, Mahoma, muchas personas muy elevadas, y es que llegan al punto de la iluminación, donde pueden manifestar, como lo hacía en algún momento, ¿cierto? Jesús de Nazaret podía manifestar una realidad diferente porque estaba conectado con la energía de alta frecuencia. Si el universo es mental y todo se crea dos veces, como es adentro, es afuera, que es una ley de correspondencia, si yo digo, ok, mira, yo tengo aquí adentro un pensamiento, que es un pensamiento de odio, de rabia, con una persona, voy a estar manifestando eso. ¿Para qué lo tengo? Para que yo pueda poder iluminarlo, liberarlo, y así pueda haber una realidad totalmente diferente. ¿Cómo hago eso? Limpiando ese pensamiento. ¿Cómo lo limpio? Lo acepto, lo comprendo, pero no lo elijo, elijo otro. Y eso se llama ley de sustitución. Cuando uno sustituye un pensamiento por otro, lo está iluminando, lo está limpiando. Ese pensamiento sigue en uno, pero ya no lo elijo. Y entonces elijo otro. Y ese pensamiento queda subordinado, es desconocido, lo sé, lo conozco, lo tengo, solo que ahora elijo otro totalmente diferente. Si yo, por ejemplo, comienzo a elegir pensamientos, imágenes mentales, diálogo interno de ¿hay abundancia para todo el mundo? ¿Este planeta es realmente fabuloso? ¿Tengo la capacidad de lograr todos los deseos, objetivos y metas que tengo? Si, por ejemplo, digo, me conecto a una energía superior, de alta vibración, que me ayuda a conseguir todas mis metas. Si yo comienzo a repetir eso, por ejemplo, y es que yo lo tengo claro porque lo repito constantemente, entonces lo que va a ocurrir es que voy a comenzar a conectar con frecuencias de alta energía. Todos los grandes maestros, la ciencia también lo sabe, es que hay energías que vibran más altas. Las energías más altas, que es la luz, iluminan las energías más bajas, que son la oscuridad. Y cuando entendemos que el universo es mental, entonces comenzamos a tener esos pensamientos, comenzamos a crearlos en nuestra mente, comenzamos a mantenerlos de forma constante, dejamos de elegirlos de baja frecuencia, porque no los elegimos, y entonces comenzamos a sustituirlos por alta frecuencia. ¿Cómo lo hago? Si tengo un pensamiento que viene que dice, ay, tengo tanta rabia con esa persona, alto, momento, me detengo, esto es mío, me encanta, gracias, lo conozco. Eso es iluminación. En vez de reaccionar, lo ilumino. Y entonces, no actúo, me detengo, alto. Y entonces lo que ocurre en esa práctica es que comienzo a elegir otro que quiera. Ok, esto es para mí. Con esto voy a aprender. Esto me lo envió la energía del universo, la energía del Creador, para que me conozca profundamente mi oscuridad y entonces pueda ir al próximo nivel de luz, pueda ir al próximo nivel de abundancia, de creación externa. ¿Tiene sentido? Cuando tú practicas esto, entonces entiendes que este es solo un axioma, porque hay muchos más, que cuando vibras en una frecuencia diferente, comienzas a crearlo y a traerlo y a manifestarlo en tu realidad. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Comienzas a sentirte diferente y el universo está conectándose con nosotros a través de nuestra vibración. Vibración es nuestro sentir interno. ¿Ve? Imaginación, pensamientos y emociones. Si yo me siento diferente porque actúo diferente, porque elijo diferente, porque me conozco, en vez de elegir las energías de baja frecuencia, comienzo a elegir las de alta frecuencia de forma intencional, y eso es nuestra alma, ¿cierto? Nuestra alma utiliza las herramientas de la mente. Y entonces comenzamos a practicarlo y comenzamos a elevarnos. El universo es mental. Si tú lo creas adentro,
lo eliges adentro, te conoces adentro, observas cuáles son tus bloqueos, porque esos son bloqueos, ¿para qué? Para ir al próximo nivel, por supuesto. De pensamientos, de emociones, de rabia, de frustración que son de baja frecuencia, de pensamientos de no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Todo eso es un regalo para que tú puedas ir al próximo nivel y entonces conectar con la energía más alta. El universo es mental, es una gran, gran estrategia. Por supuesto, coméntame acá cuáles son esos pensamientos que te bloquean. No lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, no soy suficiente, nadie me va a querer. Es un patrón, como que todos nos conectamos ahí de alguna manera, hasta que lo hacemos conscientes, despertamos, y entonces entendemos que ahora nuestra alma, y ese es el despertar del alma, el alma dice, ok, ahora estoy acá, tengo la mente, tengo todo esto, vamos, ya recuerdo, y entonces comienzo a crear una nueva realidad. Ese es el punto más importante. De dónde vengo, hacia dónde voy, elevo todo eso, y crear una gran realidad de que afuera es solo el sinónimo, es solo el resultado, es solo el testimonio de estar conectado a una alta frecuencia. Dios, campo cuántico, universo, vida, energía infinita, conciencia universal, supraconsciencia, superconsciente, como quieras llamarle. Desde ahí están todas las oportunidades, todas las posibilidades, está todo acá. Si nos conectamos ahí, no comenzamos a ver nuestra realidad. Ven conmigo a la membresía, si quieres aprender mucho más sobre todo esto, por supuesto. Te dejo aquí abajo toda la información. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, que estoy subiendo videos todo el tiempo sobre esto y muchísimo más. Y por supuesto, coméntame aquí abajo, dime qué te parece, cómo estás y comienza a practicarlo. No creas nada de esto, solo practícalo. Practica por ti esta información, practica por ti esto y te vas a dar cuenta cómo realmente comienza a fluir, porque comienzas a conectarte a otros niveles de conciencia. Es como que estamos tapados y de repente, ¡pum! ¡Oh, acá hay otro nivel! Y a ver, ¡oh, acá hay otro nivel! ¡Oh, y acá hay! Y esos son niveles de conciencia que hacen que nos conectemos más con la luz, con el Creador, con Dios, con la energía, etc. Y hace que todo comience a fluir de forma diferente. Si quieres aprender mucho más, la Escuela de Liderazgo y Manifestación online, donde estamos aprendiendo, está muy poderosa, aprendemos todos estos conceptos y muchísimos más profundos para que vayamos al próximo nivel. Ha sido un placer estar contigo acá. No creas, practícalo por ti y eres un ser genial, eres un ser único, eres un ser maravilloso. Confía en ti, el poder está adentro de ti. Nos vemos en la próxima. Cariños, chao.